Bueno, pues muchas gracias y muchísimas gracias a Cristóbal y a la asociación por invitarme. La verdad que para mí escaparme de esa lluvia de Reino Unido y de ese tiempo, vaya, siempre merece la pena. Y nada, y me encanta también estar aquí para poder explicaros un poco sobre la unidad y sobre la dieta, la dieta sin gluten, delante de tantos profesionales sanitarios, porque creo que, bueno, para saber más o menos, hay dietistas, nutricionistas aquí, ¿cuántos hay más o menos? Levantad la mano. Vale, vale, bastantes. Vale. Estáis en el sitio correcto, vale. Entonces está muy bien, porque creo que aquí tenemos mucho potencial. Y entonces por eso quiero hablaros me gusta poder en esta charla combinar bastantes cosas y tener tiempo para hablar sobre la unidad que llevo en Reino Unido, pero también cómo manejar al paciente celíaco desde nuestro punto de vista también. Entonces, bueno, para empezar, ¿a alguno le suena el nombre de Bradford? No. Digo yo, mira, mis familiares me siguen diciendo ¿qué tal por Londres? Yo ya no le digo dónde vivo, porque está bastante más al norte, ya os diré. Muy bien, pues para empezar voy a hablar sobre las enfermedades asociadas con la enfermedad celíaca, pero ya otros ponentes han tocado en esto, entonces el enfoque que le voy a dar es un poco dietético para entender en qué momento nos tenemos que centrar en unas cosas y en otras. Luego también vamos a hablar sobre los nutrientes que le pueden faltar al paciente celíaco. Y os voy a explicar un poco más sobre la unidad de enfermedad celíaca liderada por dietista nutricionista, que es la que hemos implementado en Bradford. Lleva ya casi 5 años y la verdad que estamos demostrando que ayuda muchísimo con los costes, ayuda a que sea una unidad muy eficiente y entonces esto le interesa a la sanidad pública de cualquier país realmente. Y os voy a hablar sobre las herramientas que utilizamos para asegurarnos de que el paciente siga esa dieta sin gluten saludable de forma óptima. También os voy a dar un pequeño disclaimer, que igual se me escapa alguna palabra en inglés, que llevo ya 13 años ahí y a veces incluso se me olvida el español. Pero bueno. Entonces, un poco de información sobre mí. Para los que no me conozcáis, pues soy dietista nutricionista y me he formado en Reino Unido. Llevo 8 años trabajando en el NHS, que es la sanidad pública de Inglaterra, y llevo esta unidad de enfermedad celíaca liderada por dietista nutricionista desde diciembre. Ya os explicaré un poco cómo surgió todo esto. Paso un poco de consulta privada también con enfermedad celíaca y otros trastornos relacionados al gluten. Y también soy docente en universidades y hablo mucho sobre cómo podemos implementar este tipo de unidades y cómo podemos ayudar a la sanidad pública. Y he tenido la suerte de ganar algunos premios dentro del campo de enfermedad celíaca por este trabajo y también pues eso, con mis compañeros. Y me gusta mucho involucrarme en la investigación todo lo que puedo. Muchas veces es difícil encontrar las oportunidades, pero hay que lanzarse a por ellas. Y también me apasiona divulgar en redes sociales sobre la enfermedad celíaca y sobre los dietistas nutricionistas y cómo podemos ayudar. Entonces, esta es una foto de mi hospital en Bradford y, bueno, son como unas 1000 camas, entonces está bien de tamaño. Y para explicaros un poco dónde está Bradford, pues está ahí cerca de Manchester, al norte, pero bueno, los familiares me siguen diciendo qué tal por Londres, yo creo que eso nunca va a cambiar. Pero os presento aquí en mi equipo, que esto fue la primera semana de celiaquía que celebramos el Celiac Awareness Week en 2019 con mi equipo y tengo ahí a la izquierda al doctor Raab, al médico de aparato digestivo que tenemos, y también pues, a mis jefes. Y lo bueno es que con estos datos de la unidad hemos conseguido financiar a otra dietista que ha empezado hace unos meses. Entonces, por eso es tan importante tener estos datos y poder presentarlos para demostrar que son costes reales que ahorramos para la sanidad pública. Y bueno, también deciros que dentro de la sanidad pública de Inglaterra, Reino Unido, estamos muy establecidos los dietistas. Bueno, podría haber más, pero estamos muy bien establecidos. En Bradford, en mi hospital, contamos con más de 50 dietistas nutricionistas dentro de la sanidad pública. Ya veo las caras. Y esto es lo normal y realmente, o sea, también nosotros no tenemos suficientes porque esto es para atención secundaria y un poco primaria. Realmente es un poco raro en el caso de nuestro hospital que esté todo por un servicio. Normalmente hay separación entre secundaria y primaria, pero tenemos hospitales con muchísimo más. Y entonces, como ya veis aquí, tenemos dietistas que se especializan en cosas distintas, porque obviamente hay patologías muy distintas. Entonces, por ejemplo, en gastroenterología ahora tenemos una dietista en enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos ahora 2, sobre todo, dedicados a enfermedad celíaca,
y tenemos uno sobre todo dedicado a hepatología, que pasa, se especializa también en la planta de gastroenterología, pasa mucho por ahí también, pero también consulta externa. Y ahora, con los datos que hemos demostrado con esta consulta liderada por dietista nutricionista, el hospital nos ha financiado para hacer algo parecido en síndrome del intestino irritable, para que lo maneje sobre todo un dietista con el apoyo de gastro cuando haga falta también. Pero os voy a explicar un poco sobre eso más adelante. Entonces, como veis, esto es lo normal. Entonces, por eso la profesión sigue evolucionando de esta manera. Y por eso creo que con enfermedad celíaca tenemos muchas oportunidades para abrir campo un poquito más en España, y os explicaré por qué más adelante. Bueno, pues ya os han dicho mucho sobre las enfermedades que están asociadas con la enfermedad celíaca y yo tenía esta diapositiva pues eso para recordar algunas cosas y ya sabemos, nos han hablado sobre la prevalencia, sobre el diagnóstico, pero yo voy a tocar en dos aspectos aquí que creo que lo podéis ver con el ratón. Y entonces, sobre el diagnóstico, bueno, hemos tenido un poquito de un pequeño cambio en Reino Unido, que aceptamos el diagnóstico sin biopsia en adultos. Hay pocos países que lo hacen y entonces eso ha cambiado cómo manejamos al paciente en nuestra unidad y si es verdad que os voy a explicar un poco más sobre eso más adelante, pero eso es algo un poco distinto. Y también esta parte también, que es quién lleva a este paciente. Y lo que solemos ver es que normalmente sí, son médicos que suelen llevar a estos pacientes, pero creo que podemos hacerlo los dietistas también con el apoyo correcto. Y entonces en eso se va a enfocar un poco mi charla más adelante. Y nada, quería recordaros pues eso, que las asociaciones, los síntomas con los que presentan los pacientes con enfermedad celíaca es un verdadero camaleón, porque realmente tenemos a pacientes, por ejemplo, que pueden tener problemas con los dientes, lo puede identificar el dentista y lo puede derivar a veces. Entonces puede aparecer en cualquier lado, neuropatía, pacientes que a veces pues, pierden sensación de los dedos, de las manos y de los pies también. Entonces es todo esto que realmente sí que hay que hacer muchas preguntas al paciente cuando tenemos esa sospecha clínica y preguntarle sobre el historial, todo eso, porque pueden presentar de muchas maneras. Y luego todas estas, también las enfermedades asociadas, también creo que hay que tener en cuenta lo que conllevan, porque vemos, por ejemplo, en diabetes de tipo 1, pues eso tiene un impacto significativo para la dieta del paciente. Entonces, tener un paciente con diabetes de tipo 1 y enfermedad celíaca le supone mucho a ese paciente psicológicamente por cómo tiene que restringir la dieta. Entonces, siempre está bien tener este enfoque también cuando lo estamos buscando, que está la asociación y también el impacto que puede tener sobre el paciente. Pero bueno, con las otras enfermedades, ya como lo han comunicado mis compañeros, tampoco lo voy a enfatizar tanto. Y esto, como ya habéis visto esta diapositiva hoy también, y a mí siempre me gusta compartirla porque realmente demuestra, de nuevo, que estos pacientes pueden presentar de formas muy distintas. Estamos viendo muchos de estos pacientes que presentan de forma que no es clásica y muchos de estos pacientes pues igual cometen transgresiones, están comiendo gluten y no tienen síntomas significativos. Hemos escuchado sobre la provocación que hay pacientes que al final dicen, mira, pues no tengo tantos síntomas. Tenemos 21% de pacientes que no tienen síntomas. Entonces, por eso es muy importante entender esto y poder comunicarle esto a los pacientes, que no todo el mundo va a tener síntomas significativos, pero eso no quiere decir que el paciente no tenga que seguir la dieta. Y la otra cosa que quería mencionar, que se ha mencionado un poquito antes también, es sobre la intolerancia a la lactosa secundaria, que realmente puede ser causada por este daño intestinal, porque lo que tenemos aquí en las puntas de las vellosidades intestinales es donde se produce la lactasa, la enzima que nos ayuda a digerir la lactosa. Entonces, lo que puede pasar con muchos pacientes con un diagnóstico nuevo que vienen sin diagnosticar es que pueden tener una intolerancia temporal y luego ya cuando se recupera ese intestino, el paciente puede tolerarlo mejor. No va a pasar para todos y a veces puede haber otras causas por las que un paciente tiene intolerancia a la lactosa, pero para estos pacientes puede ser temporal. Entonces, por eso está bien comunicárselo al paciente, porque los pacientes muchas veces vienen y se están restringiendo un montón de alimentos o se han quitado ya todos los lácteos completamente. Y también pues, las complicaciones de la enfermedad celíaca, creo que también es importante la comunicación al paciente, que la mayoría de estas es en pacientes sin diagnosticar o sin tratar. Entonces, por eso es tan importante esta dieta sin gluten y vemos que puede haber una mortalidad más elevada, el hiperesplenismo también, el linfoma intestinal,
la yeuneritis ulcerativa, infertilidad podemos ver, esa baja densidad ósea. Y por eso también esto está enlazado a lo que os voy a decir después, que para el paciente, imaginaos, un paciente que os viene y no tiene muchos síntomas, está muy bien tener estas otras pruebas para demostrarle la importancia de la adherencia. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, ¿para qué lo voy a seguir? No tengo síntomas, pero un síntoma puede ser esa baja densidad ósea, que cuando le hacemos la densiometría ósea. Y, obviamente, esos síntomas persistentes para el paciente. Y sabemos también que estos pacientes tienen un riesgo a desarrollar otras enfermedades autoinmunes y creo que en este área no lo tenemos tan claro si es por seguir o no seguir la dieta, que está elevado igualmente para muchos de estos pacientes. Y también, como se ha comentado un poco sobre la enfermedad celíaca no respondedora, y Sergio nos estaba comentando, pues eso, que en muchos estudios lo que vemos es que la principal causa por la que el paciente sigue teniendo síntomas es porque sigue consumiendo gluten, bien sea de forma voluntaria o involuntaria. Y en muchos de los estudios es el 30 o el 50%, puede ser un poquito menos, 20 al 50 yo diría, pero hay muchos estudios ya que nos lo demuestran. Pero claro, tenemos que también tener en cuenta que pueden cambiar otras cosas con el paciente, puede haber insuficiencia pancreática, por ejemplo, algunos pacientes que nos vienen con diarrea, puede haber un SIBO también y claro, estos pacientes con SIBO igual tienen síntomas bastante parecidos al síndrome del intestino irritable. Entonces, puede ser bastante difícil o pueden tener otras intolerancias a la lactosa, por ejemplo, y como ya os he comentado, síntomas funcionales o como el colon irritable. Entonces, estos pacientes que ya son celíacos, imaginaos, pueden presentarte, y va a ser uno de los casos clínicos de los que voy a hablar, que van a presentarse con estos síntomas y no tienen claro por qué no mejoran, si es que no hacen la dieta, y entonces por esto es tan importante para estos pacientes tener apoyo de dietista nutricionista y también hacer las pruebas adecuadas, porque a muchos de estos pacientes se les dice, mira, tienes síndrome intestino irritable y ya está, además de celiaquía, y no se le hacen las pruebas. Es muy importante hacer estas pruebas. Y estimamos que más o menos el 30% de los pacientes vuelven a consulta con síntomas que no mejoran del todo en dieta sin gluten, pero yo creo que cada vez tenemos más estudios para decirnos que es más del 30%. Creo que muchos lo vemos en consulta, que muchos pacientes vuelven y no mejoran del todo. Entonces, por eso tenemos estas guías que fueron muy útiles desarrolladas por el equipo de Sheffield, y una de las cosas principales es eso que nos estaba diciendo Sergio anteriormente también, es que hay que asegurarse que el paciente sea celíaco, que muchas veces le dicen que es celíaco, no le han hecho las pruebas y hay que asegurarse que es el diagnóstico correcto, pero por eso las pruebas aquí son tan importantes, que si repetimos la gastroscopia o decidimos hacer otras pruebas para ver si hay otro diagnóstico adicional a la enfermedad celíaca. Y así podemos garantizarle al paciente que sepa el diagnóstico, que sepa la causa de sus síntomas. Y también lo que vemos es que yo creo que la diferenciación principal que queremos para el paciente cuando vuelve con síntomas es si la enfermedad celíaca está activa o no. Porque si está activa sabemos que tenemos que mirar un poco más por la dieta o considerar igual la enfermedad celíaca refractaria, o si no, tenemos que buscar otro diagnóstico adicional. Y por eso aquí, como veis, si el paciente tiene enfermedad celíaca activa, imaginaos cuando repetimos la endoscopia, lo que vemos aquí es que se puede cambiar la dieta. No sé si habéis escuchado hablar de una dieta hipersensible también. Y yo diría que hay pocos pacientes a los que le tengamos que alterar tanto la dieta, pero sí es verdad que hay mucha variabilidad. Pero es muy importante tener una buena revisión, y yo por eso realmente con estas guías lo que diría es que esta revisión del dietista se debería hacer muchísimo antes incluso de repetir la endoscopia, para asegurarnos que el paciente de verdad está haciendo la dieta bien. Y luego, si vemos eso, podemos hablar con los gastros y decir, vale, ¿por dónde tiramos? Y si hay, por ejemplo, citometría de flujo, todo eso nos ayuda a tomar decisiones más rápido con el paciente. Pero es un poco eso que hay que tener cuando estamos viendo al paciente, depende mucho si sigue consumiendo gluten o no, para saber por dónde tiramos con las pruebas, y esto siempre hay que hablarlo. Como estamos hablando, el trabajo colaborativo con los gastros es esencial en esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes que le pueden faltar a un paciente celíaco? Esto es la pregunta del millón. Yo creo que tienen muchos pacientes que vienen a consulta, ¿qué tengo que comer para tener una buena dieta sin gluten?
Y este es un estudio muy reciente que tenemos de este año, muy interesante, y realmente lo que encontró, lo que estaban haciendo es comparar todos los datos que tenemos para gente que está siguiendo una dieta sin gluten, bien sean celíacos o no, por otras razones también, ¿vale? Y lo que vieron es que lo que suele incrementar son las grasas saturadas, los hidratos de carbono simple, los azúcares, el sodio. Bastantes productos sin gluten pueden tener más sodio. Creo que es algo que ha mejorado mucho y os voy a comentar un poco sobre eso, pero pueden tener más calorías también. Y también estoy hablando, o sea, no estoy hablando solo de los productos sin gluten, estoy hablando de la dieta en general, la dieta que tienen estos pacientes y lo que se suele ver. Y luego, a nivel de macronutrientes, se suele ver que la proteína es más baja porque muchas veces en productos, por ejemplo, sin gluten, se puede utilizar más el arroz, el maíz, que suelen tener menos proteína que el trigo, por ejemplo. Entonces, muchos productos vemos que tienen menos proteína. Y también vemos menos fibra en la dieta y vemos menos micronutrientes como el zinc, el ácido fólico, el hierro, el calcio, la B12 y la vitamina D. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es importante tener esto en cuenta con los pacientes, y los pacientes celíacos tienen ya bastantes obstáculos para tener una dieta óptima. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto cuando hacemos las pruebas y también, pues eso, hablar con el paciente de cómo podemos optimizar eso. Y, bueno, antes de seguir, lo que quería decir es que lo que hay que enfocar de este estudio es que no solo son pacientes celíacos. Entonces, cualquier persona siguiendo la dieta sin gluten puede estar a riesgo de tener déficits de este nivel, con los micronutrientes también. Y también tenemos este estudio muy interesante donde lo que hicieron fue analizar a 309 pacientes celíacos recién diagnosticados. Y estos ya sí podemos decir, vale, aquí sí que puede haber daño intestinal que esté causando problemas de absorción. Lo que no sabemos es por cuántos de estos pacientes fue por problemas de absorción, igual algunos por dieta también, por otros factores, pero lo que se vio es que en el 59% el zinc estaba bajo, en el hierro el 31%, vitamina D el 19% y luego el cobre, la B12 y el ácido fólico. Entonces tenemos que estar más pendientes de estas cosas y por eso son muy importantes las analíticas y también echarle un ojo a la dieta de ese paciente y ver las fuentes de estos nutrientes y cómo les podemos ayudar. Luego os voy a enseñar una tabla también que igual os da algunas ideas de cosas que podemos hacer con los pacientes también. Pero por eso es tan importante el papel del dietista nutricionista, porque con esta enfermedad no se trata solo de quitar el gluten. Realmente tenemos que ayudar a ese paciente a tener una dieta óptima y a llevarlo bien a largo plazo. Y os quería hablar sobre este estudio. Tenemos estudios parecidos en Inglaterra, pero en este estudio de España lo que hicieron fue analizar 2.247 productos sin gluten de supermercados de España comparados con productos homólogos con España. Lo que vieron, y yo creo que muchos sabemos que el coste está muy elevado, pero os podéis ver que es entre 1,3 y 6,9 más alto en los productos sin gluten. Entonces, imaginaos eso para el paciente. Un paciente que os viene y tiene que comprar un producto que cuesta 7 veces más que el producto que tiene gluten. Eso tiene un impacto enorme para el paciente. Y, como os estaba comentando, se suele ver que la proteína significativamente más baja en muchos de estos productos sin gluten, pero realmente el sodio, las grasas saturadas y los azúcares totales y calorías totales fueron parecidos. Y esto lo hemos visto también en Reino Unido, y creo que lo que estamos viendo es que los productos sin gluten están mejorando. Antes se trataba de ofrecerle algo al paciente, cualquier cosa, y que podría tener un montón de sodio, un montón de azúcar, tal, pero ahora las empresas están mucho más concienciadas y se están preocupando por la calidad de los ingredientes, por la fibra que puedan tener, y es lo que estamos viendo. Entonces, realmente también vemos en estudios de Inglaterra que algunos productos sin gluten pueden llegar a tener incluso más fibra que los que tienen gluten, porque se están preocupando por hacer las cosas bien y cambiarlo. Depende del producto, evidentemente. Entonces, por eso creo que con la nutrición nunca es blanco o negro lo que con el paciente. Y hay veces, yo creo que muchas veces oigo a la gente decir, no hay que comer productos sin gluten. Es muy difícil para un paciente llevar una dieta sin gluten completamente libre con productos naturales, y estos productos a veces pueden ayudar y pueden tener una dieta más sana que una persona que no es celíaca. Entonces, cada paciente es un poco distinto, pero estos productos a veces también pueden ayudar al paciente. Y como os estaba diciendo, a nivel de precio, pues 586% más cara la pasta es lo que encontraron. Entonces, sin gluten y sin pasta, realmente.
Y os quería comentar también este estudio muy interesante, que es una revisión sistemática principalmente con enfoque a la adherencia, a la dieta sin gluten. Entonces, esto fueron 40 estudios con más o menos unas 20.000 personas y lo que hicieron fue identificar los obstáculos a la dieta sin gluten y factores que facilitaban la dieta sin gluten. Y como podéis ver, los separaron a niveles distintos. Y, por ejemplo, si nos centramos en obstáculos a la dieta sin gluten, vemos que a nivel individual, pues muchos pacientes el obstáculo era no tener conocimiento sobre enfermedad celíaca, pensar que la dieta es muy difícil, enfado por el diagnóstico. A nivel interpersonal, pues eso, dificultades con decir que eres celíaco, por ejemplo, o comer con amigos también, actividades sociales. A nivel organizacional, no poder entender el etiquetado, y que yo creo que todos podemos estar de acuerdo ahí. El etiquetado no es fácil para los pacientes. Luego muchos les cuesta en el trabajo, por ejemplo, cuando hay bollos o ponen comida o piden comida para el trabajo, les cuesta mucho porque tienen que ser distintos y muchos trabajadores no suelen entender la enfermedad también. Y a nivel de comunidad, pues podemos tener pacientes como tenemos en Reino Unido, por ejemplo. Tenemos una comunidad donde yo trabajo muy grande de gente de origen pakistaní e indio, y a veces tienen casas donde hay 15 personas viviendo. Y entonces, imaginaos, evitar el contacto cruzado ahí, siendo la única persona que no come gluten, puede ser muy difícil. A veces hay barreras culturales y por eso la dieta sin gluten que le proporcionamos al paciente nunca es la misma. Siempre depende de ese paciente y hay que individualizarlo. Y a nivel de sistema, pues claro, si no está financiado esto, al paciente le va a costar mucho la dieta, y también pues eso, el acceso que tiene a profesionales sanitarios y el conocimiento de los profesionales sanitarios. Todo esto impacta al paciente. Entonces, lo que vieron fue que las barreras más citadas fue tener menos conocimiento sobre la enfermedad celíaca, problemas con restaurantes y supermercados y la falta de educación proporcionada por sanitarios. Estos fueron los 3 factores principales identificados como obstáculos para la adherencia. Y a nivel de facilitadores, pues casi lo contrario, ¿no? El incremento de la educación, más conocimiento sobre la dieta sin gluten y esa autoeficacia y capacidad de superar la tentación prácticamente de comer gluten. Y para eso hay que tener buena educación, buen entendimiento de la dieta y entender por qué. Bueno, espero que ese resumen haya ayudado un poco, porque realmente todo eso, creo que ese estudio está muy bien porque demuestra todos los obstáculos que tienen los pacientes. Para hacer un resumen rápido, os he dicho que realmente la dieta ya tiene muchos déficits de por sí, es difícil para el paciente, hay muchos obstáculos. Entonces, imaginaos, el primer obstáculo, evitar el gluten, ya es muy difícil, y el segundo, tener una dieta óptima, casi aún más difícil porque le estás pidiendo mucho al paciente. Entonces, os voy a hablar un poco de la unidad de enfermedad celíaca liderada por dietista nutricionista que hemos implementado en el hospital de Bradford para ayudar a nuestros pacientes celíacos de una forma más eficiente. Pues la primera pregunta que algunos tendréis es: ¿qué es esto de una unidad de enfermedad celíaca liderada por dietista nutricionista, ¿no? Pues si volvemos al año 2019, 2018, antes de montar esta unidad, lo que pasaba con la enfermedad celíaca en atención secundaria en mi hospital de Bradford y en muchos sitios era que principalmente los pacientes celíacos los llevaba un gastroenterólogo, luego también algunos los llevaba una enfermera de enfermedad celíaca que se dedicaba sobre todo a ayudar trabajaba en endoscopia, pero le habían pedido, pues eso, para ayudar a los gastroenterólogos para manejar a algunos de esos pacientes, que los llevara, y había dietista nutricionista, pero lo que teníamos era lo que llamamos ahí como una consulta general, donde vienen pacientes con todo tipo de problemas. Entonces era dietista que no entendía tanto de enfermedad celíaca, y lo que se le hacía al paciente era decirle: vale, has venido a consulta, por lo menos tenían consulta con dietista nutricionista, pero se le podía dar información, se le decía así se hace la dieta, se le hacía una revisión en 3 años y se le decía: hala, hasta luego, ya nos vemos. Y entonces realmente es simplificar esta dieta, y muchas veces yo creo que no nos damos cuenta de las oportunidades perdidas para ayudar al paciente si hacemos eso, porque realmente estamos asumiendo que para esta enfermedad crónica de por vida, con 2 sesiones de decirle así es como identificas el gluten, nos vale y ya está. Y ese paciente pues luego vuelve con problemas, pero vuelve al gastro, a la atención primaria, y todos estos pacientes con problemas persistentes, como ya hemos dicho que hay muchos,
y no encuentran solución. Entonces, realmente lo que pudimos hacer en nuestro hospital fue conseguir financiación para tener un dietista especializado en enfermedad celíaca con funciones avanzadas que son como pedir analíticas, hacer algunas cosas más médicas que hace un gastro para poder facilitarle al gastro no tener que hacer tanto con los pacientes celíacos y priorizar a otros pacientes. Y lo que lo que hicimos fue eso, un equipo multidisciplinar realmente donde tenía un gastro principal con el que podía hablar y yo podía consultar también, porque obviamente siempre lo digo, yo no soy médico, entonces con todas estas analíticas yo hay cosas que yo llego hasta cierto nivel, entonces tenemos un protocolo acordado y si hay problemas siempre le puedo preguntar, le puedo mandar un paciente y a veces nos sentamos juntos en consulta también para pacientes más complejos. Entonces realmente esto ha ayudado mucho a poder llevar una unidad muchísimo más eficaz. Y de hecho al hospital le interesó porque la enfermera era sobre todo en endoscopia y querían hacer más endoscopia. Entonces dijeron, con esta oportunidad podemos seguir siguiendo a los pacientes, menos carga para los gastros y también más contacto con el dietista. Y lo que hemos implementado en Bradford desde el 2019 es esta unidad que realmente... Y yo creo que con todo esto es importante decir que tiene, igual no un nivel de especialidad, porque a veces se entiende especialidad igual por hacer un máster, tener muchos años. En Inglaterra el concepto es un poco distinto. Cuando tú te dedicas a un tipo de paciente o tienes un tipo de trabajo que está enfocado a eso, ya se dice que eres especialista en ese trabajo. En cada país es un poco distinto, pero desde luego creo que tiene que ser un dietista que tenga interés especial o que esté bien formado en enfermedad celíaca y os voy a explicar por qué, creo que eso ayuda mucho. Pero lo que hicimos fue con los pacientes que les habían diagnosticado o tenían un diagnóstico reciente, antes de tener esta unidad, estaban esperando 3, 4 o 5 meses para tener una consulta con un dietista en esta consulta general. Entonces, realmente pudimos priorizarlos y verles a las 4 o 8 semanas como máximo. Entonces, eso ayuda a que el paciente empiece antes. Y también, si os imagináis, tenéis un diagnóstico de enfermedad celíaca y os dicen, alguien te va a explicar la dieta en 5 meses. ¿Qué has hecho en esos 5 meses? Has reventado el Google. El Google ya no da más para preguntas. Entonces, realmente... Cuando teníamos esto, el paciente ya llegaba y se había leído todo, opiniones de Google y ya ni te cree a veces porque se piensa otra cosa. Entonces, realmente necesitamos un sistema que ayude al paciente a empezar a hacer las cosas bien antes. Y este tipo de sistema creo que ayuda mucho. Y luego, pues eso, tenemos funciones avanzadas y entonces tenemos un protocolo para decir, vale, pacientes con un nuevo diagnóstico, hacemos estas analíticas, revisión anual estas analíticas, lo tenemos acordado y si hay cosas básicas, por ejemplo, la vitamina D baja, yo le puedo contactar al paciente, sabemos cómo hacerlo, igual le pido al médico de atención primaria que recete algo si está muy baja, la vitamina D, pero otras cosas un poco más complejas se lo puedo pedir al médico, le digo, ¿qué te parece esta analítica? Y nos da el consejo y ya actuamos en base a eso o pedimos al médico de atención primaria si tiene que recetar hierro o lo que haga falta. Y entonces lo que ha fomentado esto era un poco lo que estaba diciendo Sergio antes también, la colaboración constante. Y cuando estamos dentro de estas unidades o estamos trabajando día a día con los gastros, eso fomenta mucho y conversaciones muy productivas. Y podemos decir, vale, ¿a ti qué te parece esto? ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto? Y manejamos los pacientes mucho mejor. Pero por los dos lados, por nivel de dieta y a nivel médico, para que a los dietistas no se nos escape nada médico tampoco con estos pacientes. Y luego lo que hemos hecho es también crear recursos digitales para los pacientes. Con una unidad dedicada, pues tenemos una página web nuestra, que luego tengo un ejemplo que os puedo enseñar, pero tenemos una página web donde tienen vídeos, tienen algunos vídeos que hemos subido por YouTube también. Por ejemplo, con algunos pacientes tenemos cosas en otros idiomas, audios en otros idiomas que les ayudan. Y también tenemos una newsletter digital que hoy en día es que hay software, no sé si a alguno suena a MailChimp, pero hay software digital que es gratuito, hasta 2.000 personas que pueden recibir esta newsletter y ahí ponemos si un paciente nos dice, oye, este sitio está súper bien, tal, pues lo podemos poner o recomendar, es decir, siempre hay que preguntar, obviamente, pero podemos decir, vale, nos han recomendado esto, recetas, ideas de, por ejemplo, blogueros que recomiendan cosas que pueden ayudar también y le mantenemos actualizado fuera del tiempo de consulta. Entonces el paciente siente pues eso, que tiene información y nos aseguramos de que esté teniendo buena información el paciente entre consulta también y no cuesta mucho tiempo o trabajo. Y luego, pues eso, tenemos comunicación por email, nos pueden hacer alguna pregunta si tienen el paciente también y colaboramos con atención primaria todo lo que podemos. Y os voy a hablar un poco del diagnóstico sin biopsia,
en Reino Unido, y esto es lo que nos ha forzado a trabajar más con primaria. Y yo creo que esto va a dar buenos frutos, es algo que hay que hacer más. Y bueno, os comentaré un poco cuando hable sobre el diagnóstico sin biopsia. Y lo bueno es que ahora los pacientes les hacemos un seguimiento anual dentro de la unidad, y todos para ese seguimiento anual pueden tener apoyo de dietista nutricionista. Es algo que nunca hemos tenido. Entonces, realmente no nos estamos solo centrando en los pacientes que viven con enfermedad celíaca durante 1, 2 o 3 años. Ya es a largo plazo también. Y les ofrecemos oportunidades para hacer la dieta bien y saber cómo mejorarla. Y realmente con esto es otro reto realmente, ¿no? Porque dices, tienes tantos pacientes, pues lo que hemos implementado es un software muy útil que realmente antes de llegar a una consulta, por ejemplo, reciben un mensaje de texto que tienen que rellenar y nos dicen cómo van de síntomas y les hacemos algunas preguntas sobre la dieta sin gluten. Con esto ya sabemos más sobre el paciente que viene a consulta, pero también lo que hemos hecho con este software es crear otro cuestionario que le podemos enviar. En vez de hacerle una revisión anual al paciente que está muy estable, le enviamos por cuestionario algunas preguntas. Si todo parece que está bien, le podemos mandar la analítica y el paciente no tiene que venir al hospital o no le tenemos que llamar, y hacemos eso durante un par de años, y al tercero le llamamos para que no se nos escape nada. Pero por lo menos los pacientes estables seguimos monitorizándoles, y hay algunos pacientes que en esos 2 o 3 años, por ejemplo, todo siempre ha estado bien, pero desarrollan algún tipo de enfermedad, problema, y entonces les podemos hacer alguna investigación si hace falta, o llamarles en consulta y ver qué pasa. Entonces, por lo menos, no nos estamos olvidando del paciente y dejándole... y la sensación que da el paciente, obviamente, es que no sabe a quién ir a nivel de seguimiento, ¿no? Entonces, con respecto a lo que os decía del diagnóstico sin biopsia en Reino Unido, creo que solo hay tres países en el mundo, creo que es Sergio, Suecia y Finlandia lo hacen también, ¿verdad? Y que realmente utilizan este protocolo. No sé si es exactamente pero será muy, muy parecido. Y realmente esto pasa a raíz del COVID, que en Reino Unido, obviamente, y en todos sitios, se dejó de hacer endoscopias durante un tiempo, y entonces lo que dijeron fue, vale, el paciente no le podemos diagnosticar, hay un montón de pacientes con problemas, y lo que dijeron fue, hicieron un resumen, y como ya ha dicho Carlo y Sergio, tenemos muchos estudios ya que demuestran que en adultos, si la transglutaminasa tisular está 10 veces elevada por encima del valor de límite, lo más probable es que ese paciente tenga enfermedad celíaca, y si le hacemos una endoscopia. Lo bueno es que también, si le añadimos los anticuerpos antiendomisios, nos da aún más certeza. Entonces, lo que sugirieron estas guías clínicas es para estos pacientes que tienen menos de 55 años y que no tienen síntomas de alarma, y estos síntomas de alarma pueden ser problemas tragando, mucha pérdida de peso, problemas que realmente queremos investigar y que no queremos dejar solo en enfermedad celíaca. Entonces, si no tienen estos problemas, tienen menos de 55 años, y yo creo que lo de 55 también es eso, porque el paciente ya mayor de 55 puede presentar con otras patologías, además de enfermedad celíaca. Pero si dan con ese criterio, les podemos diagnosticar con enfermedad celíaca. Entonces, esto lo hizo todo el país, pero es consejo interino, temporal. Entonces, realmente lo que ha pasado ahora es que algunas unidades lo han mantenido, otras no, otras han empezado a hacer endoscopias. Entonces, nosotros hemos visto que ha tenido un impacto muy positivo para los pacientes porque les facilita la vida mucho. Creo que esto es muy controversial porque siempre, evidentemente, tiene sus limitaciones. Si no estás haciendo gastroscopia, algunos pueden ser potenciales. También este paciente, pues luego, si acaba teniendo enfermedad celíaca refractaria, no tienes una biopsia de control. Tiene sus problemas, pero para muchos de estos pacientes les ha facilitado mucho la vida, y hemos visto buenos datos de seguimiento, y al fin y al cabo no hemos tenido problema tampoco con seguir la dieta. Muchos sí tienen los anticuerpos y van bien. Entonces dicen, vale, sigo la dieta y ya está. No nos han pedido una gastroscopia para confirmarlo, la mayoría. Y entonces, por eso hablaba un poco de ese modelo, porque es lo que hemos incorporado, y este es nuestro modelo de seguimiento en Bradford. Entonces, realmente, los médicos de atención primaria, por ejemplo, pueden solicitar los TG2 y los anticuerpos antiendomisios, ¿vale? Y entonces nosotros ya sabemos si ese paciente da con el criterio sin biopsia, ¿no? Pero si, por ejemplo, tiene los TG2 no muy elevados, no están 10 veces elevados por encima del valor del límite, pues evidentemente les tenemos que derivar a los gastroenterólogos para hacer una endoscopia. Y si se la hacen, el resultado es el mismo con el diagnóstico, dando igual cómo haya llegado ese diagnóstico el paciente, que se le manda
a la consulta liderada por dietista nutricionista. Y esa es la consulta que paso yo con el paciente y tenemos 40 minutos con el paciente ahí para explicarle todo. Entonces, y creo que esto es muy importante porque realmente si no nos tiramos ese tiempo para explicarle la enfermedad que tiene el paciente, cómo le impacta la dieta y la importancia de seguir la dieta de por vida, ese paciente, si no entiende qué es la enfermedad celíaca, ¿cómo va a entender por qué tiene que seguir una dieta estricta? ¿Cómo va a entender que le causa daño intestinal, que puede haber manifestaciones extraintestinales, la salud ósea, todo este tipo de cosas? Entonces, eso es esencial y lo que he visto con esta unidad, cuando hacemos eso con el paciente, es muchísimo más fácil que lleve la dieta bien y que te haga caso, que hagan todo, pero si te vienen pacientes que han estado manejados mal y no le han explicado las cosas durante 20 años, ya es muy difícil convencerle, porque ¿qué te va a decir el paciente? No tengo problemas, tengo los anticuerpos negativos que sabemos que se pueden negativizar por sin seguir la dieta estricta y entonces es muy difícil, pero si desde el principio ya es como aprender a conducir, a montar en cualquier cosa, si lo aprendes bien desde el principio, mucho más fácil para todo el mundo. Y al fin y al cabo el seguimiento es muy importante con los pacientes, le seguimos a los 3 a 6 meses, pero primero tenemos unas analíticas que le pido al paciente y luego después le seguimos a los 12 meses de empezar esa dieta sin gluten. Esa es su primera revisión anual. Le pedimos la analítica al paciente y luego lo bueno es que esa revisión anual continúa a largo plazo, que puede ser presencial, por teléfono o puede ser, como os he comentado, por los formularios digitales que tenemos también para el paciente. Pero lo bueno de todo esto es que en cualquier momento puedo consultar con un médico de aparato digestivo o derivarle pacientes en cualquier momento. Y creo que esto es, siempre lo digo, liderado por dietista, pero nunca dietista solo. Esto es esencial tener el apoyo de un médico de aparato digestivo para hacer todo esto. Pero como os podéis imaginar, esto ahorra muchísimo dinero para la sanidad pública y ahorra muchísimas citas en consulta para los médicos de atención primaria o secundaria. Y si pensáis que este modelo, ahora lo que pasa en muchos sitios es que solo tiene seguimiento con un médico. Entonces realmente estamos reemplazando algunos de esos seguimientos, no todos, porque hay pacientes que les va a tener que ver el médico, pero lo estamos reemplazando. Y de los datos que tenemos en Reino Unido, lo que cuesta una cita de seguimiento con un médico de aparato digestivo pueden ser 110 libras más o menos y con un dietista son 25 libras más o menos. Estás hablando de un cuarto del precio. Entonces es un ahorro muy significativo solo si estamos solo hablando de seguimiento y lo que puede ahorrar. Y a veces no es tanto el dinero, sino que ese gastro igual puede ver a alguien más urgente en ese momento o un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, a veces ayuda para eso, para manejar el tiempo del gastro de forma más eficiente para que vea a la gente que tiene más problemas digestivos. Entonces, lo que quiero compartir algo son datos bastante novedosos. Estamos cerca de conseguir que se publiquen, ¿vale? Pero lo que hemos hecho es utilizar todos los datos bueno, no todos, pero una gran proporción de los datos de la unidad. Y realmente el título de lo que proponemos es que una consulta, una unidad liderada por dietista en enfermedad celíaca ayuda a identificar las ingestas de gluten involuntarias y ayuda a evitar endoscopias innecesarias de revisión o las que hacemos cuando sospechamos que el paciente tiene problemas. Entonces, lo que hicimos fue identificar a los 170 pacientes que previamente les estaba haciendo seguimiento en la atención secundaria, bien sea el gastroenterólogos o la enfermera celíaca, la enfermera de enfermedad celíaca, perdón, y que tuvieran un diagnóstico de enfermedad celíaca más de 2 años para asegurarnos que son pacientes que están más establecidos con la dieta sin gluten, ¿vale? Identificamos, pues eso, si en la última consulta en atención secundaria, antes de que vinieran a la unidad, si se había identificado lo que se había documentado sobre la adherencia de ese paciente. Y creo que, como hemos comentado antes, muchas veces creo que los médicos de aparato digestivo, por el sistema montado, tienen igual 5 o 10 minutos para hacerle una revisión al paciente, le tienen que hacer las pruebas, no están formados para la dieta y realmente tenemos pocos casos como Sergio, que Sergio se sabe todo, es celíaco, todo, y entonces hay muchos médicos que no tienen esta formación para explicar al paciente cómo se lleva la dieta sin gluten y es que no tienen tiempo. A mí me das 10 minutos, tampoco lo puedo hacer en 10 minutos. Entonces es muy importante entender eso.
Y luego, pues eso, lo que hicimos fue coger datos que habíamos documentado, las notas del paciente, y realmente lo que yo les pregunto siempre, primero, es si ellos piensan que están siguiendo la dieta, porque sé por dónde más o menos tirar con la consulta. Utilizamos un cuestionario de adherencia validado y ahora os enseñaré algunas de las limitaciones de estos cuestionarios, pero luego si el dietista pensaba que el paciente estaba siguiendo la dieta, y les preguntamos un poco sobre transgresiones voluntarias, y si el dietista veía que el paciente decía que seguía la dieta pero había transgresiones involuntarias, lo documentamos como transgresión involuntaria. Y luego seguimos a ese paciente la segunda cita y volvimos a utilizar los datos para ver la diferencia, ¿no?, entre las consultas. Y lo curioso que encontramos es que cuando utilizamos distintos métodos para evaluar la adherencia de ese paciente, lo que vimos es que de estos 170 pacientes, antes de venir a la unidad, el 72% eran adherentes según los médicos de aparato digestivo o la enfermera, ¿vale? Pero luego cuando vinieron a consulta, que estos son 2 puntos de tiempo distintos, eso también hay que decirlo, y teníamos al 61% de pacientes que nos decían que estaban siguiendo la dieta sin gluten. Cuando le hicimos el cuestionario de adherencia, el cuestionario identificó un número parecido, 57% que son adherentes, pero luego, según el dietista, solo el 39% estaban siguiendo la dieta sin gluten. Y aquí la diferencia principal es esa, son esas transgresiones involuntarias. Al final, estos cuestionarios, como el de Bayashi, le están preguntando al paciente, ¿estás comiendo gluten? Y eso el paciente, hay algunos que no te lo van a decir, pero la mayoría, si están comiendo gluten de forma voluntaria, te lo dicen en consulta, y si están comiendo bastante. Pero luego hace preguntas como, ¿miras el etiquetado del paquete? Pues genial, alguien te puede decir que sí, pero no significa que lo esté mirando bien. Y por eso nosotros en consulta ya repasamos todo eso y nos aseguramos que esté mirando todo bien y podemos identificar eso. Entonces, realmente, aquí yo creo que puede haber una sobreestimación de la adherencia por médicos que, si no están formados o si se están fiando de la transglutaminasa tisular, que muchas veces nos dan falsos negativos en el seguimiento. Entonces, si al paciente le decimos, vale, los TG2 negativos, muy bien, estás siguiendo la dieta, lo he visto así de veces, que me dice el paciente, pero si me han dicho que siempre estoy haciendo la dieta, y le pregunto y está comiendo una rebanada de pan cada 2 días durante 10 años. Con anticuerpos negativos. Claro, entonces si no le hacemos más preguntas, realmente los anticuerpos no es la forma más eficaz de medir la adherencia de este paciente. Que el dietista tiene sus limitaciones también, evidentemente, porque depende de lo que te diga el paciente, pero nosotros preguntamos más por los hábitos, que es donde entendemos cómo están leyendo el etiquetado todo. No nos fiamos siempre de lo que nos dice el paciente, porque sabemos que hay cosas que no sabe el paciente. Hay muchos pacientes que no saben que están comiendo gluten. Y lo interesante fue también que después de esa segunda consulta de revisión, los pacientes que nos dijeron, vale, estoy comiendo gluten, pues se redujo la cantidad de 3 a 5 veces por mes a 1 a 2, que realmente con estos pacientes, pues eso, lo que hacemos es educarles, ayudarles para que sea más fácil la dieta, para ayudarles con la adherencia. Y eso se redujo de forma significativa. Y también, pues eso, como veis aquí, había 104 pacientes que nos dijeron que estaban siguiendo la dieta sin gluten. Y estos pacientes llevan años con seguimiento por su enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vienen a consulta identificamos que el 38% de estos pacientes seguían comiendo gluten sin saberlo. ¿Qué significa esto? Que se han perdido muchísimas oportunidades para educar a estos pacientes, porque llevan toda la vida comiendo gluten sin saberlo y nadie se lo ha dicho. Entonces, realmente se lo dijimos en consulta y eso mejoró. Entonces, si pensáis, y yo creo que esta es una de las piezas clave de todo esto, que realmente por cada oportunidad que perdemos, ese paciente, imaginaos, puede tener síntomas persistentes. ¿Y qué es lo que le pasa a muchos de estos? Se les investiga, se les hace endoscopia y tal, y nadie se para a analizar su dieta en detalle. Entonces, si identificamos que estos pacientes están comiendo gluten, pues el tratamiento que se haga en una endoscopia, si la enfermedad celíaca se activa, es educar al paciente. Pues si le educamos antes, igual no le hace falta esa endoscopia. Igual le hace falta endoscopias más adelante por otras razones, pero si es por eso, le podemos educar. Y creo que esa es la clave. Entonces, realmente también cogimos algunos datos de las endoscopias y vimos que en Reino Unido es verdad, yo creo que aquí se repiten más endoscopias. En Reino Unido es un poco más, se repite solo si el paciente viene con bastantes problemas, ¿vale? Entonces, ahí, de los 170 pacientes en el primer año, en 2019, se repitieron 16 gastroscopias. Y lo que hicimos fue identificar
lo que habíamos hecho con el paciente en consulta. Y hubo 9 pacientes que tenían enfermedad celíaca activa después de repetirle las gastroscopias y biopsias duodenales. Y lo que identificamos es que todos estos se habían identificado en la consulta como no adherentes a la dieta sin gluten por dietista nutricionista. Y con los 8 otros casos donde no tenían enfermedad celíaca activa, igual el dietista había identificado que no estaban comiendo gluten. Y esto puede ayudar también porque con estos pacientes, por ejemplo, que vienen a consulta y vemos que están siguiendo bien la dieta, hay que investigarlo, esa causa de los síntomas y hay que mandarles más rápido a por una gastroscopia. Entonces, podemos utilizar las gastroscopias de una forma más eficaz con estos pacientes. Y de nuevo, esto es una muestra muy pequeña y va a haber pacientes, por ejemplo, cosas que se nos escapen como dietistas, pero en este número pequeño tuvo buena fiabilidad y yo creo que es lo que vemos, que realmente no es muy distinto a ese resultado que obtenemos en la gastroscopia cuando se la repetimos. Y creo que sería interesante un estudio con los GIPS también, y porque los GIPS al fin y al cabo se comparan con cuestionarios de adherencia y no lo he visto comparado con el asesoramiento de un dietista nutricionista y creo que eso sería un estudio interesante. Pero realmente lo que vimos fue que también los gastros empezaron a dar cuenta de, vale, esto nos puede ayudar mucho y tuvieron 9 pacientes que tenían problemas, entonces en vez de pedir la endoscopia dijeron, vamos a esperar un segundo, vamos a mandárselo al dietista a ver qué pasa. Nos mandaron los 9 estaban comiendo gluten sin saberlo, les educamos, mejoraron los síntomas, no les hizo falta la endoscopia. El precio nacional para una endoscopia son 420 libras, que es una endoscopia con biopsias duodenales, entonces ya se empieza a multiplicar ahí para los pacientes y realmente lo que quiero decir con todo esto es que sabemos de este estudio, que es pequeño, necesitamos más, evidentemente, pero realmente si tiene buena eficacia para casi identificar si es activa o no, que bueno, también vamos a tener pacientes a veces con refractaria activa que no le identificamos gluten, que no siempre es lo mismo, ¿no? Pero realmente es una forma no invasiva de saber por dónde van los tiros antes de empezar a hacer investigaciones. Entonces nos ayuda a ser más eficientes con los recursos que tenemos, yo creo. Y también es importante, pues eso, qué es lo que piensan los pacientes, ¿no? Y realmente el feedback de nuestros pacientes ha sido muy positivo. Este paciente, por ejemplo, en inglés, pero diciendo que aprendió a leer el etiquetado, cómo manejar las deficiencias, cosas que tiene que evitar, el contacto cruzado que les confunde a muchos y que no entendía sobre esto, pero se lo aclaramos al final. Siempre hago la misma comparación. El paciente es como cualquier paciente con otra enfermedad. Tú imagínate darle una enfermedad a un paciente y le dices, vale, es este medicamento y no le dices cómo se lo toma, cuándo, qué es lo que tiene que hacer, si no responde. Entonces, la dieta es igual, hay que explicarle y contestar estas preguntas al paciente para que lo pueda saber llevar bien. Y al final, a los pacientes les gusta tener todo integrado, que realmente podemos hacer las pruebas, todos los cambios de dieta, de estilo de vida, y lo tiene todo integrado, mucho más fácil para el paciente. Y al final, en nuestros cuestionarios de satisfacción, le preguntamos la confianza para manejar la enfermedad celíaca antes de ver al dietista y después. Y antes era 6,5 de media y 9 de 10 de media después. Entonces, si mejoramos la confianza del paciente para manejar su enfermedad, lo más probable es que la lleve bien y que utilicen menos recursos de sanidad pública porque el paciente está llevando bien su enfermedad. Entonces, creo que es un modelo mucho más eficiente por estas razones, que realmente mejora la adherencia de la dieta sin gluten al paciente porque le estamos dando más educación. Reduce la carga para los médicos y creo que cada unidad puede decidir cuánto hace el dietista, ¿no? Y eso siempre puede ser variable, pero puede ayudar mucho a reducir la carga más para estos pacientes estables. Los pacientes de los datos que tenemos muy satisfechos. Yo creo que con tal de tener un mecanismo para asegurarnos de que esos pacientes que tienen síntomas y problemas se les investigue, los pacientes van a estar contentos con eso y también mucho dinero ahorrado para la sanidad pública y creo que las principales 3 cosas son eso, las endoscopias, luego menos seguimiento por los médicos y también pues eso, otras pruebas. Igual no te hacen falta tantos TG2, por ejemplo, para los pacientes y podemos reducir, o por ejemplo los GIPS también, podemos reducir esos a veces también. Si el paciente sabemos que no está haciendo bien la dieta, pues le podemos educar. ¿Y qué herramientas utilizamos para asegurarnos de que la dieta sin gluten sea saludable? Pues este slide siempre me gustaría decir que está inspirado en mi compañero Nick Trotz, no sé si os suena su nombre, pero para mí es de lo más grande dentro del mundo de la enfermedad celíaca. Es un dietista que trabaja con el profesor Sanders en Sheffield, tiene años de experiencia
y dio una presentación en el Congreso Internacional, el ICDS, el año pasado, espectacular, hablando un poco sobre esto, que realmente tenemos muchas funciones para ayudar al paciente y tenemos esta dieta sin gluten, ¿vale? Pero dentro de la dieta sin gluten ayudamos con las transgresiones involuntarias, el etiquetado, el contacto cruzado y bien sea pues eso, con el etiquetado, comiendo en casa, comiendo fuera. Ayudamos con los aspectos sociales. Podemos, con todos estos aspectos psicosociales, porque le cuesta mucho al paciente interactuar, salir a comer también, cómo llevar las cosas. Y la hipervigilancia, voy a hablar un poco más de ella después, que realmente tenemos a muchos pacientes que les cuesta mucho y psicológicamente les impacta la dieta. Entonces, podemos hablar de la salud ósea también, consejos de viaje si salen y viajan al exterior también, a otros países. Podemos desarrollar recursos para ellos y podemos ayudar con algunas pruebas de seguimiento también. Y más allá de la dieta sin gluten, pues podemos ayudar con otras cosas. Si tienen intolerancia a la lactosa también, muchos pacientes tienen síndrome del intestino irritable, podemos adaptar la dieta para que no sea tan restrictiva para estos pacientes. Por ejemplo, con cambios de peso, bien sea para ganar o perder peso. Otras patologías, lo sabemos que estos pacientes pueden venir con enfermedad inflamatoria intestinal también, y entonces, o como he dicho antes, diabetes tipo 1, entonces eso es complicado manejarlo para el paciente. Tenemos a veces que aplicar esa dieta hipersensible y podemos identificar con quién lo hacemos y cómo lo hacemos, mejorar la relación con la comida del paciente, porque muchos restringen, hablar de la suplementación y el estilo de vida para ayudar a ese paciente a largo plazo. Entonces, para optimizar la dieta es muy importante usar los recursos que tenemos y hablarle al paciente y ver qué es lo que está comiendo este paciente y cómo podemos mejorar las cosas. Y, por ejemplo, el calcio, suelen tener un requerimiento de calcio elevado los pacientes, depende de la edad donde estén, pero es por esa asociación con la osteoporosis o la osteopenia. Entonces, realmente lo que queremos es asegurarnos que tenga suficiente calcio y no solo con productos lácteos, tenemos almendras, alubias, tofu, semillas de sésamo, entonces podemos diversificar la dieta y creo que muchos de estos pacientes vienen pensando en lo negativo de la dieta. No puedo comer esto, no puedo comer eso. Y como nuestra función como dietistas es decir, no puedes comer esto, pero sí puedes comer esto. Y si te centras en las cosas que puede comer el paciente, es más fácil llevar la dieta para el paciente y hay más oportunidades para encontrar cosas que sí se pueden comer. Luego el hierro, por ejemplo, tenemos la carne roja, pero luego tenemos legumbres con la lenteja, los frutos secos, la quinoa. Entonces muchos pacientes, por ejemplo, solo comen arroz y no prueban tantos cereales sin gluten que conocemos. Entonces están las verduras de hoja, podemos diversificar la dieta y creo que es muy importante hablarle al paciente celíaco de que hay que comer más plantas realmente. Tenemos que comer más fibra. Realmente deberíamos estar todos comiendo unos 30 gramos de fibra cada uno y creo que como ejercicio, si cada uno quiere volver a casa y decir cuánta fibra estoy comiendo, yo creo que la mayoría de nosotros, incluso dietistas nutricionistas, no estamos comiendo 30 gramos de fibra al día. Imaginaos el paciente, porque el trigo es una de las fuentes principales de fibra para muchas personas en la dieta. Entonces, muchísimos pacientes celíacos tienen problemas de no comer suficiente fibra, estreñimiento, pero aún sin estreñimiento. O sea, si sabemos que una dieta con más de 30 gramos de fibra está asociado con muchos mejores marcadores de salud, menos riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, muchas cosas. Es optimizar la dieta de muchas maneras. Entonces podemos probar más con frutos secos, semillas distintas, legumbres, fruta, verdura. Hay que experimentar mucho más. Luego la B12, pues eso, muchos productos animales también. Hay algunos vegetales enriquecidos, pero está luego el ácido fólico también y esas verduras de hoja también, legumbres, lácteos. Entonces, como veis aquí, un poco de un denominador común con algunas de estas fuentes vegetales que son muy importantes en la dieta para la fibra y todo lo que viene con esas distintas fuentes de fibra. Y también vitamina D, pues eso, ¿qué os voy a contar? En Inglaterra, que no tenemos sol, imaginaos las analíticas, pero bueno, está la luz solar, pero también se ve en España en muchos pacientes. Entonces tenemos alimentos, pero la mayoría es de la luz solar y hay que tener en cuenta la vitamina D también. Entonces, algunas de estas herramientas quería resumirlas. ¿Qué tal voy de tiempo? Bien, ¿no? ¿Sí? Y algunas de estas herramientas quería resumirlas y creo que es muy importante hablar de eso, de lo importante que es suscribirse a la Asociación de Celíacos. Tenemos muchos estudios que demuestran que eso puede ayudar con la adherencia de los pacientes y también muchos pacientes van al Google y entonces realmente si les podemos decir, vale, a la asociación, ese es el paso antes del Google siempre, porque al fin y al cabo tienen información más eficaz, más fiable también y es muy importante y las asociaciones ayudan a los pacientes de formas muy distintas y nos ayuda a nosotros también, porque sabemos que el paciente está cogiendo consejos fuera de consulta de sitios más fiables. El listado de productos que estabais hablando antes, completamente esencial, porque muchos pacientes se piensan, vale, leo el etiquetado de mi manera y ya está. Y realmente esto ayuda mucho a tener una dieta más inclusiva y saber qué más cosas se pueden comer.
también creo que es muy importante crear recursos prácticos para el paciente, porque a nivel cultural cada paciente va a ser distinto, con lo que come también, el idioma puede ser también otro factor a tener en cuenta, y tenemos que asegurarnos de que la dieta es accesible para todos los pacientes. Y los recursos digitales como la newsletter, todo este tipo de cosas pueden ayudar, o el software del que hemos hablado, para hacer un seguimiento mejor al paciente y reducir la carga clínica. Y también, pues eso, como os he comentado, el acceso a un dietista bien formado en enfermedad celíaca es muy importante también. Y realmente, con todos esos pacientes, también cuando estamos haciendo tantas analíticas, el tener apoyo de dietista nutricionista permite al paciente, cuando hay algún déficit, por ejemplo, poder saber si hay que suplementarlo o si podemos hacer algunas cosas con la dieta también. O a largo plazo decimos, suplementamos, pero vamos a optimizar la dieta para que no vuelva a pasar. Y también, pues eso, tenemos que ofrecer esas oportunidades repetidas, y eso lo digo siempre, que una persona no aprende con una consulta. Realmente hay que volver a repetir las cosas y recordar al paciente. Entonces necesita varias consultas para entender cómo se lleva todo esto, resolver todas las dudas, para llevar las cosas de la forma más óptima posible. Y también tenemos que darle consejos al paciente de cómo seleccionar mejores productos en el supermercado, también a nivel de productos sin gluten, porque le podemos decir, vale, pues mira, a ver, que tenga, por ejemplo, que tenga más fibra, que tenga fuentes distintas de fibra. Le podemos educar un poco más, que esté mirando los azúcares, cosas como el sodio, un poco más, para que el paciente pueda seguir tomando mejores decisiones por todo el supermercado y también en la sección sin gluten. Y también, pues eso, consejos de dieta individualizados y realistas. No todos los pacientes van a venir y se van a ir de consulta diciendo, sí, hago la dieta. Hay algunos que no. Y realmente se trata de ayudar a ese paciente a decir, vale, pues ¿cómo podemos seguir reduciendo un poco el gluten? ¿Qué es importante para ti? ¿Por qué te impacta tanto? Y como ya os he dicho, hay muchos factores que van a impactar la adherencia de ese paciente. Entonces, si no entendemos qué factor le impacta a la adherencia al paciente que tenemos delante, no le podemos ayudar. Por eso la dieta sin gluten que se aplica al paciente, yo diría que no es igual para los pacientes nunca. Suena siempre igual, dieta sin gluten y tal, pero la aplicamos de formas distintas para ayudar a ese paciente a mejorar, y tiene que ser realista para el paciente también. Y también, pues eso, hay que fomentar los grupos de apoyo de pacientes. Creo que como sanitarios todos lo habremos visto, que le podemos dar información al paciente, pero al paciente muchas veces le hace falta conectar con otra gente que tenga su misma enfermedad, y además eso ayuda porque realmente se pueden dar consejos, le pueden decir, mira, yo he encontrado este producto, ¿qué tal te va a ti? Entonces, si como dietistas también podemos ayudar a los pacientes a crear estos grupos, entonces ayuda eso, entre consulta, que se estén apoyando también. Eso es muy importante, el efecto de comunidad para el paciente. Ahora tenemos mucho en redes sociales también, que ayuda a esos pacientes a estar comunicados, pero también eso, si se puede hacer en algunas zonas, eso ayuda mucho también. Aquí esto es un ejemplo, es una foto que he tomado de, por ejemplo, nuestra página web, que tiene algunos vídeos. Yo he creado un par de vídeos para los pacientes también. Como podéis ver, ahí hay un link y que se pueden suscribir a nuestra newsletter. Tenemos unos audios en idiomas distintos, en algunos idiomas como el urdu, que se utiliza en Pakistán. Hay algunas generaciones, por ejemplo, que no leen ni escriben, las generaciones más mayores. Entonces lo tenemos en audio para que se pueda descargar y se lo puedan dar al paciente también. Y aquí está, por ejemplo, la newsletter. Tenemos a 200 pacientes suscritos, famosos. Tenemos 200 pacientes suscritos, y realmente, pues eso, por ejemplo, para Semana Santa ahí se vuelven locos con los huevos de chocolate, los Easter eggs, y es increíble. Yo creo que cada año se hace más grande. El año que viene va a haber ya uno así, pero realmente los pacientes quieren saber, vale, ¿cuáles me puedo comer? ¿No? Y entonces la asociación crea un listado de todos estos chocolates de Pascua, son los que os podéis comer, por ejemplo. Entonces ayuda mucho al paciente, y lo podemos comunicar por la newsletter. Tenemos recetas, restaurantes como este que recomiendan para el paciente. Entonces le ayuda al paciente a mantenerse conectado y le apoya entre consulta también. Y al fin y al cabo, nosotros esto es información que nos están pasando los pacientes en consulta cuando vienen igualmente. Entonces es devolvérsela al resto realmente. Entonces, en conclusión, el paciente celíaco puede presentarse en consulta de muchas maneras y puede haber predisposición a desarrollar complicaciones y otras patologías. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta en qué momento del seguimiento está ese paciente
y también eso, si está siguiendo la dieta sin gluten o no, para saber por dónde tiramos. La dieta sin gluten está asociada a un perfil nutricional inadecuado, eso lo sabemos. Entonces es muy importante hacer un seguimiento correcto para identificar estas deficiencias nutricionales y también ofrecer un apoyo de dietista para optimizar esa dieta. Es tan importante quitar el gluten como saber qué comer para optimizar esa dieta. Y luego, pues estas unidades de enfermedad celíaca, como os he comentado, o lideradas por dietista nutricionista, ofrecen una gran oportunidad para mejorar la eficiencia en sanidad pública a través de una adherencia a la dieta sin gluten mejorada, y el ahorro de costes y la mayor satisfacción del paciente son muy importantes. Entonces, realmente creo que este tipo de unidad está todo el mundo más contento, porque realmente el paciente está más contento porque se le educa mejor. Como dietistas estamos más involucrados y notamos que tenemos un impacto sobre el paciente. Para los gastros también se puede involucrar de la manera que a ellos les parezca efectiva también para el paciente, y pueden centrarse en otras cosas si quieren. Entonces, realmente, si hay un buen acuerdo con todos ahí, puede funcionar muy bien y ahorra dinero y recursos para la sanidad pública. Y tenemos que actualizarnos con los tiempos para ofrecer al paciente mejores herramientas para poder llevar una dieta sin gluten saludable en su estilo de vida. Y realmente lo que estamos empezando a valorar ahora y hacer es con estos cuestionarios de seguimiento, que no sean solo para recibir información del paciente, que realmente cuando lo rellene tengamos vídeos para decir, vale, pues esto te puede valer para llevar una dieta sin gluten a nivel de las transgresiones, o que si contestan con ciertas, si hay algunas contestaciones, digamos, que no están siguiendo bien la dieta, pues que tengan información automatizada también. Y a día de hoy esto es muy posible con mucho software que tenemos. Entonces, todo eso nos ayuda a poder manejar más pacientes también. Pues nada, muchas gracias por escuchar. Ahí está la foto con mi equipo y email y las dos cosas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, conocer cómo estáis trabajando en el Hospital de Bradford. Si tenéis alguna pregunta. Hola, yo como enfermera te quería hacer una consulta. El modelo de antes y el de ahora, de equipo humano, ¿con cuántas personas contaba de cada equipo, si la sabes? ¿Vale? Sí que creo que el hecho que estéis vosotros, dietistas, nutricionistas, aporta valor a lo que hacéis, ¿vale? En referente a las enfermeras, que no estamos tan especializadas. Por eso saber el tema económicos, realmente si está contemplado con el tema de recursos humanos. Y después si también hacéis alguna soporte a la atención primaria, que muchas veces está liderada más por enfermeras en Gran Bretaña, creo yo, o a médicos y a enfermeras, de cara ya a la detección precoz, que estén sensibilizadas, ya no a lo mejor para hacer esta adecuación sanitaria, pero sí para detectar y derivar de manera precoz. Muy buena pregunta. Si quieres empiezo por la segunda, más reciente, que básicamente en lo que se ve en Reino Unido, lo que se lleva viendo durante muchos años, o sea, la figura está más establecida, pero siempre ha sido, sí es verdad que ha sido un poco más en atención secundaria. Ahora se está moviendo más a primaria, y lo que estamos viendo es que ya se facilita dentro del dinero que tienen en atención primaria para contratar a dietistas, que era un problema que había antes, no era tan fácil. Aquí creo que está mejorando mucho también. Entonces, se está desarrollando más la función del dietista ahí, y lo que tenemos es dos tipos de dietista, pero hay algunos que son ahora que están aprendiendo a hacer este tipo de pruebas en el diagnóstico. Antes, o sea, no se veía eso, solo se ve en atención secundaria funciones como las mías, que trabajamos como los gastros, tenemos competencias, algunas que podemos pedir analíticas y ese tipo de cosas. Entonces yo puedo ayudar al diagnóstico con algún tipo de test y tal, pero no, en primaria no se suele ver eso, pero ahora se está viendo un poco más, porque se están formando también los dietistas para poder hacer eso. ¿Eso contesta a tu segunda pregunta? ¿Sí? Ahora me dices si no. Y luego la primera era una enfermera que sobre todo hacía endoscopia, ayudaba en endoscopia a los pacientes. Entonces lo que le interesaba al hospital era hacer más endoscopias, o que ayudaran a tener apoyo en endoscopia. Entonces, por eso fue un buen acuerdo dentro del hospital para decir eso, porque al final el problema también era que la enfermera tenía poca formación en enfermedad celíaca y tenía consultas de 5 minutos igual. Y entonces llegaba y le daba una hoja al paciente, le decía, toma, y si el paciente venía con problemas, decía, pues
te mando al gastro. Y el gastro igual, no le podía solucionar el problema. Entonces, hemos cambiado ese modelo y todos los datos que tenemos es de ahorro a nivel de menos gastro, de que lo vea menos los gastros y todas estas investigaciones. Pero esos son los datos tangibles que tenemos, porque luego ya no podemos medir todas las otras cosas. Pero al final el acuerdo era para eso, para que pudieran hacer que les interesaba más que ayudar en endoscopia. Vale. Buenas tardes. Oye, te quería preguntar, unidades como la tuya, entiendo que es hospitales, ¿qué tipo de hospitales, tamaño así, y cuántos habría más o menos en Reino Unido? Y luego también quería preguntarte si ese tipo de unidad como la tuya o parecida, ¿sabes si en algunos otros países hay algo parecido o están implantando cosas de estas? O incluso en España si hay algo, pues también. No sé exactamente, pero diría que unas 15 a 20, más o menos. Desde luego, esto no es la primera. Tenemos algunos estudios el primero fue en el 2004 que se hizo, creo, pero llevan unos 20 años, yo diría, donde son dietistas, normalmente es eso, que trabajan mucho con los gastros y se han dado cuenta y han dicho, vale, pues le pasamos más funciones al dietista para hacerlo y ya es liderado por dietista y cada vez hace más cosas. Algunos piden la densiometría ósea también, todo ese tipo de cosas. Entonces es eso, yo diría unas 20 más o menos. Y ahora lo que estamos con estos datos es intentando implementar eso un poco más y que haya más consistencia, porque sigue habiendo muchos servicios que es muy variable o no hay seguimiento de dietista. Le cogen y le hacen un webinar o le dan un recurso y ya está. Entonces sigue siendo muy variable. Y luego de otros países, muy buena pregunta también. Esto lo he hablado con dietistas de países distintos y sí tenemos algunos que tienen más funciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que luego la voy a citar, Ann Lee, por ejemplo, hay algunos, pero no es tanto porque en Estados Unidos es eso, hay que pagarlo realmente, muchos de estos pueden ser más privados, pero yo creo que por eso en Reino Unido estamos años por delante con todo este tipo de cosas, porque realmente es donde más establecido está el dietista. Yo creo que no hay ningún otro sitio en el mundo donde esté más establecido el dietista. Muchísimas gracias.